TV Perú Mundo. Un accidente en Ecuador ha sido confirmado por el presidente de ese país, por Rafael Correa. En su cuenta de Twitter anuncia que un avión del ejército se estrelló en Pastaza, llevaba 22 pasajeros. Estamos esperando noticias de víctimas y sobrevivientes. Dolor profundo fue el primer tuit. Poco después, una hora después, dice: no hay sobrevivientes. Se nos fueron 22 soldados de la patria. Nuestro abrazo solidario a sus familias y a nuestras Fuerzas Armadas. Es una tragedia. 22 soldados han muerto entonces en el Ecuador, una tragedia, luto en el Ecuador. Vamos a otro tema. Como parte de la denominada Operación Florence, la Guardia Nacional de Cádiz, Barcelona, mala huelga en España, lograron desarticular una red criminal dedicada a asaltos violentos a narcotraficantes. Durante el operativo, unas 30 personas de esta banda, que se hacían pasar por policías para extorsionar a los narcotraficantes, fueron arrestadas. También se logró incautar 2.600 kilos de hachís, 16 automóviles, 60.000 euros en efectivo, 6 pistolas, teléfonos móviles y documentos. La organización criminal operaba en la llamada ruta del hachís marroquí, colocando localizadores electrónicos en los cargamentos de droga que salían de las plantaciones para luego ser interceptados por los falsos policías en territorio español. Una versión corregida, cambiada del proyecto de ley laboral que originó la protesta de miles de trabajadores y estudiantes en Francia fue presentada por el primer ministro francés Manuel Valls. La moderación de la norma se presenta para frenar estas movilizaciones masivas y una que era ya anunciada por los sindicatos. Tras masivas protestas en su contra, el Poder Ejecutivo no tuvo más opción que ceder. El primer ministro de Francia, Manuel Valls, presentó a los sindicatos y a los grupos empresariales una nueva versión corregida del proyecto de reforma laboral en busca del visto bueno. En un discurso ante los interlocutores sociales, Valls señaló de que se trata de un nuevo comienzo e insistió en que su ejecutivo aprovechó el plazo adicional que se había dado ante las voces de rechazo, luego de que más de 200.000 personas marcharan contra el proyecto en todo el país la semana pasada. Los franceses manifestaron su preocupación, pero los franceses quieren reformas. Hemos modificado, por lo tanto, el texto inicial. Lo mejoramos y hoy es un nuevo inicio para el texto. Es un nuevo inicio para nosotros. El gobierno ha descartado retirar el texto como reclamo a los principales sindicatos contestatarios que ya convocaron a otro día de huelgas y manifestaciones para el 31 de marzo. Las protestas amenazan con desestabilizar al ejecutivo de François Hollande a un año de las elecciones presidenciales. Según sondeos de opinión pública, el proyecto de reforma laboral es rechazado por más del 70% de la población. Esa misma cantidad piensa que no será aprobado por el Parlamento. Ha tenido que dar marcha atrás el gobierno socialista frente a esta ley que ha sido tan cuestionada por sindicatos y también por los jóvenes. Ahora, Francia tiene un sistema bastante especial de la semana laboral, conocida como la semana laboral francesa, ¿no? De 35 horas. Claro, se considera que alguien está trabajando a tiempo completo con solo trabajar 35 horas a la semana. Digo solo porque en la mayoría de países desarrollados son 40 horas, ¿no? El tema, sin embargo, es que lo que está en discusión es lo que está en discusión incluso aquí. Claro, contextos muy diferentes, pero es el tema de, y lo dice la ministra de Trabajo, flexibilización laboral. En buen romance eso quiere decir dos cosas: reducir beneficios, los que algunos acá dan en llamar sobrecostos laborales, por ejemplo, reducir vacaciones pagadas, y por otro lado, facilitar el despido. Entonces, como enfrentar a los sindicatos es muy difícil, lo que el gobierno pretendía hacer era crear un sistema, bueno, ya existe, ¿no? Pero reforzar un sistema laboral con menores derechos para trabajadores temporales o para aprendices que podían trabajar a tiempo completo, pero no tenían todo el estatus o todas las prerrogativas de un trabajador que cuenta con todos los derechos legales. Los sindicatos obviamente temen que lo que ahora se presenta como una solución para los jóvenes que entran al mercado de trabajo luego pretenda generalizarse, y han presionado al gobierno para retroceder en un contexto en el que
los sindicatos son básicamente una base social de la izquierda política. El partido gobierno. A fin de año hay elecciones regionales, si no me equivoco, y el próximo año hay elecciones presidenciales. Si alienas a los partidos radicales de izquierda y a los sindicatos en un contexto en el cual el Partido Socialista está obteniendo los peores resultados de su historia, el riesgo obviamente era que en las próximas elecciones les vaya aún peor. ¿Y puede compararse con lo que fue la ley o el esfuerzo por la iniciativa de la ley, la llamada ley Pulpina aquí en el Perú? Era muy similar en el sentido de que, digamos, la idea era los que ya están dentro del mercado laboral con todos los derechos adquiridos, los mantienen. Esta ley es para los jóvenes que recién entran al mercado de trabajo, jóvenes entre los cuales la tasa de desempleo es el doble que la media nacional, que ya es bastante alta porque se acerca al 11%. Creo que ya tenemos imágenes en vivo de lo que viene sucediendo en las primarias estadounidenses y hay alguna información de la cadena CNN. Están señalando que en el estado de Ohio está ganando por el lado demócrata Hillary Clinton y por el lado republicano John Kasich, que es el gobernador de ese estado, pero por estrecho margen, por muy estrecho margen. Acá, bueno, vemos, se ve que es el local de Hillary, es la señal, el símbolo de Hillary y una H con el color azul, que es el color que representa a los demócratas. Están esperando seguramente que ella se pronuncie una vez que ya se dé por hecho si es que ha ganado este estado, si finalmente se confirman estas tendencias. Una victoria que necesitaba de todas maneras Kasich. Sin duda, porque es el estado del cual es gobernador. Ahora, Ohio, creo que lo mencionábamos en un programa anterior, es interesante porque es el estado que más refleja las tendencias nacionales. O sea, no es casual que casi siempre quien gana Ohio gana la presidencia, sea demócrata o republicano. De hecho, creo que ningún presidente republicano ha ganado la presidencia sin haber ganado Ohio. Sí. Ohio es el fiel de la balanza, es el estado que más representa un microcosmos del electorado nacional. Y acá lo interesante es que hasta hace un par de semanas Trump estaba adelante en las encuestas. Kasich ha tenido una remontada de último minuto que probablemente está ayudada por esta campaña que veíamos que no era favorable a Kasich, pero era contraria a Trump. Entonces parece que en Ohio habrían logrado detener su ascenso. La pregunta, sin embargo, es si lo detienen en Florida, lo cual es más difícil porque ahí la ventaja de Trump en las encuestas era más amplia que la que tenía en Ohio, en donde había un empate técnico. Estaremos atentos a los siguientes resultados que ya deben empezar a conocerse. Vamos ahora hasta Birmania, que ya tiene presidente, un amigo personal y de confianza de la lideresa Aung San Suu Kyi. Será el primer civil en ser presidente luego de más de 50 años de gobierno militar. Tin Kyaw, mano derecha de la líder del movimiento democrático y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, fue elegido por el Parlamento birmano como nuevo presidente del país. Es el primero que no es designado por el ejército en 54 años. Tin Kyaw, propuesto por la Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi y por la Cámara Baja, obtuvo el apoyo de 360 de los 652 diputados en la votación que tuvo lugar en la sede del Legislativo en Naypyidaw. Suu Kyi explicó que Tin Kyaw fue elegido por su lealtad y por contar con la formación y experiencia necesarias para desempeñar el cargo. Kyaw, de 69 años, graduado de la Universidad de Oxford y conocido en el país como escritor y profesor universitario, estudió en la misma escuela que la Premio Nobel de la Paz durante la infancia. Suu Kyi, que en campaña aseguró que dirigiría el gobierno desde la sombra, se perfila ahora como ministra de Asuntos Exteriores del próximo gobierno que, junto al nuevo jefe de Estado, tomará posesión el 30 de marzo. Bueno, y la dama, o the lady, como se le conoce a Aung San Suu Kyi, que ha sido quien encabezó estas marchas por la democracia en su país, que ha sufrido una larga detención domiciliaria, ella que ha ganado la mayor cantidad de votos, el partido que ella lidera, ella no puede ser presidenta de su país, ella tiene un veto. Bueno, acá hemos también sufrido vetos, hemos conocido vetos contra Aya de la Torre, por ejemplo, que no podía ser presidente. En este caso, este veto se mantiene y está recogido en la Constitución birmana, ¿no? No puede serlo por sus hijos. Por sus hijos, o sea, es una norma que parece hecha a su medida.
vida, ¿no? Los militares antes de irse dejaron una constitución en donde una de las cosas que se indica es que no puede ser presidente una persona cuyos hijos tengan una nacionalidad que no sea la birmana. Y claro, ella tiene hijos con nacionalidad británica. Uno diría, pero por voto popular se podría cambiar la constitución. Pues no, porque esa constitución también establece otras dos cosas. Primero, que 25% del Congreso es designado por los militares. O sea, 1 de cada 4 congresistas es puesto a dedo por la cúpula de las Fuerzas Armadas. Y 2, para cambiar la Constitución se requiere una mayoría de más de 75% del Congreso. Entonces los militares tienen poder de veto sobre cualquier reforma constitucional. Y por último, los militares tienen derecho a nombrar ciertos ministros, ministro de Defensa y del Interior, hasta donde recuerdo. La Madre Teresa de Calcuta será proclamada santa, pero vamos primero a un corte y regresamos.